Buenas tardes, Cristian. Vamos a dar inicio a la clase. ¿Tienes alguna pregunta antes de iniciar? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Tienes alguna pregunta antes de iniciar la clase? Eh, no, Ok. no hay una pregunta. ¿Me confirmas, Cristian, si ya puedes visualizar la pantalla? Sí, pero sí, ya puedo ver. Ok, como puedes ver, hoy vamos a hablar de los ecosistemas. Vamos a profundizar en este tema. En el extenso y variado mosaico que forma lo que es la biosfera, se distinguen los ecosistemas, que son considerados como las unidades de funcionamiento de la biosfera. Un ecosistema está formado por el conjunto de seres vivos que habitan en un lugar, ya sea de la Tierra y el medio físico que comparten. A continuación, se describen las características del biotopo o espacio físico del ecosistema y de la biocinosis, que es el conjunto de especies que habitan en él, así como las relaciones que se establecen entre lo que es el biotopo, que es el espacio físico, y la biocinesis o biocinosis, que es el conjunto de especies que habitan en él. Primero, el biotopo son los principales componentes que determinan la presencia de unos seres vivos u otros, ya sea el medio y los factores ambientales. Esos son los que conforman el biotopo. En este caso, el medio es el lugar donde viven y se desplazan los seres vivos de un ecosistema, con el cual mantienen intercambios constantes de materia y energía. A grandes rasgos podemos distinguir dos tipos de medio, que sería medio terrestre, que se localiza en la superficie de los continentes, se caracteriza por estar en contacto con la atmósfera, con la cual los seres vivos realizan el intercambio de gases, que sería el proceso de la fotosíntesis, que es el intercambio de oxígeno mediante luz solar, expulsan lo que es dióxido de carbono. Así, durante lo que es la fotosíntesis, los vegetales, ya como ya hemos mencionado, captan el dióxido de carbono y desprenden oxígeno, mientras que la respiración que lleva a cabo los seres vivos se capta oxígeno y se desprende lo que es el dióxido de carbono. Esa sería la respiración en seres vivos. En el medio terrestre existen diversos sustratos que sobre los que viven y se desplazan los seres vivos. Los más habituales son el suelo, sobre el que viven, por ejemplo, las plantas, las rocas, sobre los que podemos encontrar seres vivos como los líquenes, un ser vivo o sus restos, como en el caso de las plantas o hongos, que viven sobre troncos de árboles. Tenemos lo que es la ecología, que es la ciencia que estudia los ecosistemas. El término fue creado por el biólogo alemán R. Haeckel a partir de lo que son las palabras griegas oikos, que significa casa o lugar para vivir, y logos, que significa estudio de. Dicho biólogo vivió
entre los años 1834 hasta 1919. Tenemos lo que es el medio acuático, que está constituido por agua y es característico de los ecosistemas acuáticos. Los seres vivos que habitan en él efectúan el intercambio de gases, que es el oxígeno y dióxido de carbono, con el agua, a excepción de algunos que viven en la superficie, que lo hacen con la atmósfera. El medio acuático también se caracteriza por su contenido en nutrientes disueltos. Los diversos medios acuáticos tienen características diferentes en función de su contenido en sales, su temperatura y los nutrientes que están disueltos. Los organismos de los medios acuáticos pueden vivir sobre diversos sustratos. En este caso sería en el fondo de los océanos, ríos y lagos, donde viven, por ejemplo, las algas, otro ser vivo, como es el caso de las esponjas que viven sobre conchas de moluscos. Como puedes visualizar, tenemos una gráfica de una medusa, como muchos organismos acuáticos que viven suspendidas en el agua. Tenemos los factores limitantes de los ecosistemas, ya sean terrestres o acuáticos. Son principalmente, pues en el caso de los ecosistemas terrestres, el agua que escasea en muchas zonas, la temperatura que debe mantenerse en unos márgenes óptimos y los nutrientes serían pues los limitantes para los ecosistemas terrestres. En el caso de los ecosistemas acuáticos, los factores limitantes son la luz, que disminuye con la profundidad, los elementos nutritivos que se depositan en el fondo y solo ascienden mediante movimientos verticales del agua. Y por último, el oxígeno. La ley del mínimo establece que cualquier proceso que depende de varios factores estará controlado por el que más se aproxime al valor para el cual el proceso se detiene. Tenemos los factores ambientales o valores abióticos. En sí son el conjunto de condiciones físicas y químicas del biotopo. Este conjunto de factores o condiciones externos influye en lo que es la vida y el desarrollo de los seres vivos de los ecosistemas de estos espacios. En algunos de ellos, o algunos de estos factores serían la luz, que es la que condiciona la proliferación de organismos fotosintéticos, por ejemplo, una elevada luminosidad favorece el crecimiento de algas en un ecosistema acuático. El agua es otro factor. Los seres vivos necesitan agua para vivir, pero también existen adaptaciones a lugares áridos. Otro factor sería la temperatura media y sus cambios. Normalmente, los espacios de un ecosistema están adaptados a un determinado margen de las temperaturas. Por último, la salinidad del agua. En este caso, las aguas oceánicas tienen un contenido de sales muy estable, mientras que las aguas continentales son muy heterogéneas, dependiendo de las características de los suelos por donde circulan. Ok, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Cristian, ¿tienes alguna pregunta con respecto a lo que hemos hablado? Una parte que no le entendí fue lo de la... ¿Cómo era? ¿Puedes subir un poco más de arribita? Ok, mira, El de la, Cristian, de la ecología, eso no le entendí. de la ecología. No le entendí muy bien eso. Ya, mira, la ecología es la ciencia que es hecha pues en base al estudio de los ecosistemas, o mejor dicho, es la ciencia que estudia los ecosistemas. El término de ecología fue creada por el científico y biólogo alemán Ernst Haeckel,
que vivió entre 1834 a 1919. Y él desarrolla esta terminología, esta palabra para esta ciencia, a partir de dos palabras griegas, que serían oikos, que significa casa o lugar para vivir, y logos, que significa estudio de. Entonces, si buscamos el significado en griego, sería casa, estudio de, o lugar para vivir o de, o estudio de lugar para vivir, dependiendo cómo lo interpretes. Pero a base de estos significados en estas palabras griegas, él encuentra lo que es la palabra ecología y se le da a esta ciencia la terminología de ecología y es el estudio de los ecosistemas. ¿Tienes hasta ahí entendido, Cristian? Sí, ya lo entendí. Ok, ¿alguna otra pregunta, Cristian? No, esa es la única que tenía. Ok, vamos a hacer una serie de repasos en base a preguntas para ver si tienes alguna duda. Ya. Cristian, ¿qué es el biotopo? Disculpe, profe, no le escuché qué dijo. Te repito la pregunta, Cristian. ¿Qué es el biotopo? Profe, se congeló la pantalla. Ok, ahí ya puedes visualizar la pantalla, Cristian. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Creo que dijo el biotopo o algo así. Correcto, te repito la pregunta una vez más. ¿Qué es el biotopo? Puede ser características ambientales, como decir agua, luz, o temperatura que ayude al desarrollo de los seres vivos o plantas. Eh, Va por ahí, pero no. Recuerda que hemos mencionado que el biotopo o espacio físico es donde viven los seres o el conjunto de especies que forman lo que es el ecosistema. Ya, O sea que el ecosistema está dividido en dos partes. Una que es el biotopo, o mejor dicho, conjunto físico, y el otro que es el conjunto de especies. Un ecosistema está formado por un conjunto de especies y un espacio físico. ya, y ¿Ya? Entonces, si yo te pregunto qué es el biotopo, la respuesta es el espacio físico en donde habitan el conjunto de especies en un ecosistema. ya, sí, ya entendí. Ya, ahora, vamos a hacer otra pregunta. Cristian, ¿qué es la ecología? Eh, una ciencia que estudia el medio ambiente, Correcto. como decir, Un poquito más específico, investigación, Cristian, es la ciencia que estudia. los ecosistemas. Correcto, Cristian. La ecología es la ciencia que estudia los ecosistemas. Ok, vamos a hacer una última pregunta. ¿Cuáles son los factores limitantes de los ecosistemas? En este caso serían terrestres. Los limitantes pueden ser agua, que escasea en algunas zonas, como decir, tipo desiertos,
pero hay vuelta a otros lugares que son abundantes, como decir, manglares o ríos. Ok, correcto, Cristian. Un factor limitante es el agua, porque en ciertas partes de la superficie terrestre hay escasez de agua o el agua tiene contaminantes que no se puede, por este motivo no se puede consumir dicha agua. Aparte del agua, otro limitante, Cristian, que quieras mencionar. También puede ser la temperatura, como decir, en algunos lados hace mucho sol o en otros vuelta hace frío, y eso a veces es malo para las plantas, no ayuda al desarrollo. Ok, Cristian, ¿o quieres acotar algo más a tu respuesta? Mm, podría ser la falta de nutrientes. Ok, estás en lo correcto, Cristian. La temperatura y la falta de nutrientes son factores limitantes en los ecosistemas terrestres y por este motivo son limitantes. Ok, Cristian, vamos a explicarte la tarea y con eso podemos dar por finalizada la clase del día de hoy. Ya, Ok, Cristian, como puedes ver, para la tarea en clase tienes que responder tres preguntas que están hechas a base de lo que hemos hablado el día de hoy en clase. Y la primera pregunta es qué componentes forman un ecosistema y cómo se relacionan entre sí. Segunda pregunta, explica las diferencias principales entre el medio terrestre y el medio acuático. Y tercera pregunta, ¿qué papel cumple lo que es la fotosíntesis y la respiración en el intercambio de gases dentro de un ecosistema? ya, sí, sí, Ya, esa es la tarea en clase, está hecha para que la puedas entregar más tardar 10 de la noche del día de hoy. Tienes que realizarla en lo que es el horario de clase. Ya una vez que finalicemos, ya puedes realizar tu actividad en clase. Para la tarea en casa, tienes que investigar y describir dos ejemplos de sustratos terrestres y dos acuáticos en donde habiten seres vivos. ya. ¿Ok? Eh, Ambas actividades están en la plataforma solo para que las realices y subas la actividad para poder calificarte. Ya, Igualmente, ambas van a cerrar 10 de la noche el día de hoy, o sea, puedes entregarlas más tardar 10 de la noche. Ahora, si ya, tienes algún percance debido a internet o algún problema personal, tienes que poner una justificación para poder recibir lo que es la nota completa. ya, listo, Esto profe. es solo en caso de que llegues a entregar la tarea tarde. Ya, muchas gracias, profe. Ya, ok. Listo, Cristian. ¿No tienes alguna pregunta con respecto a las actividades? No, sí, sí entendí cómo hacerlas ya. La mayoría veo que están en base a la Oh, clase. ok, Cristian. Entonces, con eso damos por finalizada la clase del día de hoy. Ha sido un gusto. Nos vemos en la siguiente clase, Cristian.